Sutil, muy bien. ¿Y la señora? Atrevida. Esto es el número 3 se lo podríamos dar pues al señor Ferran. El número 2 se lo podríamos dar a la señora Atrevida. Y el número 1 a Madame Odile. ¿Qué es esto? Estos son nombres de... Ah, gracias. ¿Cómo llegó a tu mano? Bueno, la historia es la siguiente. Esto es una serie de nombres... Permiso. Sí. Son nombres de ciudades, nada más que los tienen que leer. Son ciudades fáciles: Castellar, Salt, Lliçà d'Amunt, Martorelles, Curazao, claro, ciudades. Entonces yo voy a ir contando una historia, pero con el nombre de las ciudades tienen que ver con la historia. Yo voy contando la historia. ¿Me puedes poner aquí, Odile, por favor? Claro. Y entonces, como no hay micrófonos para todos, tendrían que decirlas con voz potente y clara, el nombre de las ciudades, a medida que yo les vaya marcando. La cosa va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tal como lo quieran allí. Tú dices siempre la 1, ella siempre la 2, y el señor siempre la 3. Y yo voy contando la historia. Como el espectáculo es mío, pues uso el micrófono yo. No, porque no hay más, perdón. Feia temps que el seu matrimoni no anava bé. Ja portaven com 2 anys, o 3, que només feien l'amor un cop al mes o 2 mesos. Fins que va arribar el dia en què ell va conèixer una francesa meravellosa. Va sortir un dia, 2, i ella va donar compte de que aquesta situació estava per explotar. Que aquesta situació, aquesta tensió, un dia o un altre, tindria... Castellà. Del Vallès. I es va dir: s'ha acabat. La meva dona és evident que no m'estima. No em queda més remei que fer-li el... Sal. Ja veuràs que La Pobla de Segur. ni se n'adona. És que aquella francesa era guapíssima. No era com la seva dona, una mica... Lliçà d'Amunt. Més bé, tenia unes... Martorelles. impressionants. Buah. Quan la va trobar en una festa, de seguida es van enamorar, se'n van anar tots dos solets allà dalt del terrat. Ell va començar a estrellar entre els seus braços, fer-li petons, però van recolzar sense voler en el quadre de llum general de l'edifici, que en un moment donat va quedar completament a les fosques. I la gent deia: ai, mira els llums. Sant Fost. Ella, romàntica i ben dotada, li deia: il te plaît. Montmeló. Allez, atrévete. Besalú. Varen fer un amor salvatge, refregant-se contra les Parets. del Vallet. I meravellat ell li deia: oh, franceseta meva, és que tu... Caldes de Malavelles. I ella, només impressionada, li contestava: oh, mon chéri, Déu se axica. Cardedeu. Au, no t'aturis, s'il te plaît, no t'aturis, no. París. Que mira, que si t'atures ara en aquest moment, si t'atures et... Mataró. Bueno, no, de verdad que la cosa con su mujer no funcionaba, Él ya estaba cansado, había comenzado a irse de viaje con la excusa del trabajo y todo eso, pero estaba harto de frecuentar siempre esa misma línea aérea que une dos ciudades preciosas, la capital de Noruega con Cascais. esas hermosas playas del sur de Portugal. ¿Saben cuál quiero decir? O sea, esa famosa línea aérea. Oslo. Cascais. Y siempre le decía a su mujer: querida, cuando te miro me recuerdas esas famosas islas del Caribe. ¿De verdad?, decía ella toda ilusionada. Sí. Antigua y Barbuda. O sea que en uno de sus vuelos internacionales conoció a Lulu, una
caribeña, que tenía esa hermosura característica tan tierna, tan frágil, que parece que si las abrazan fuerte, La Habana. romper. Pasó a buscarla con su coche y a la puerta de su casa hizo sonar el claxon. Hong Kong. Como siempre, las mujeres tardando en salir, así que él insistió. Hong Kong. Y entonces sí, ella salió absolutamente divina. Con un escote que dejaba adivinar una Costa Rica. llena de promesas. Y él estaba desesperado de amor y deseo. Y le dijo, oye, Curazao. de verdad que te amo tanto, que de verdad que por ti ya ni sé. Ni Chicago. Ven a casa que te haré escuchar mi colección de música tropical. Anda, no te niegues, no te niegues. Ella respondió, oye chico, pues a mí de verdad que me encanta la música. Y ante una invitación así, desde luego que no me... Senegal. Así que aceptó. Bueno, claro, cuando llegaron a la casa, él comenzó a abrazarla desesperadamente, así, y ella le decía, hey, tú, Plegamans. que yo he venido aquí únicamente para escuchar música y... Panamá. Pero él, que no era ningún, Toronto. insistió con sus sabias caricias, porque presintió que ella cedería. Decía, ay, Lulú, ¿y si me das un beso? Y ella, ¿qué? ¿Yo un beso a ti? Yo, ni loca te... Tokio. Y el desesperado decía, Lulú, no me dejes así. Oh no, Lulu. Bueno, finalmente a ella le dio pena y se dio y le dio un besito suave. ¿Así? ¿Te gusta? Y él embobado le decía, Haití. sigue. Bueno, en fin, amigos, que no vamos a entrar en... Honduras. Pero aquello fue una experiencia maravillosa. Y como dijo cuando se iba hacia el País Vasco, Ernesto Elche. Guevara, hasta la... Victoria. Siempre. Siempre.